Buenos días, compañeros. El día de hoy le vamos a hablar sobre el deseo y la voluntad. Este tema está a cargo de Yajaira Naya, Carlos Oviedo, Alejandra Miranda, Eva Sandrich y mi persona, Yurisa Vergara. Y bueno, ya empecemos hablando con lo que es el deseo. El deseo abarca desde los deseos más infantiles y corporales, pasando por los más agresivos hasta los más nobles. Según May, si bien es cierto que el tener conocimiento sobre los propios deseos puede ayudar a tomar mejores decisiones, dicho conocimiento realmente le exige la decisión de querer conocer los propios deseos. May comenta al respecto que la decisión precede al conocimiento. El paciente no puede permitirse el lujo de adquirir ese conocimiento e intuición hasta que esté dispuesto a decidir. Toma una orientación decidida sobre su vida y adopte las resoluciones previas en marcha. En esta orden de ideas implica la autoconciencia debido a que a través de esta podemos captar las implicaciones de estos deseos en las decisiones tomadas en nuestra experiencia cotidiana. Cabe resaltar que al estar de cara al proceso de desear implica confrontar la experiencia de ansiedad. Al respecto, May comenta que los seres humanos están preparados para confrontar constructivamente la experiencia de ansiedad cuando estén convencidos de que el valor o significado que alcanzan al confrontar la ansiedad y las posibilidades presentes de ser y hacer será mucho mayor y enriquecedor con la voluntad. Debido a las limitantes o las amenazas que se perciben tanto interiormente como en el mundo, esta confrontación es la que permite sentir la necesidad de elegir por propio bienestar la forma tal que se le da por medio de la voluntad, dirección, madurez y continuidad al deseo. La voluntad es orientada a la apertura experiencial de dichos deseos, no para bloquearlos o realizarlos impulsiva o compulsivamente, sino para establecer contacto con ellos, conocerlos definitivamente, relacionarse con ellos de la forma más conscientemente posible para captar el significado implicado en ellos y poder resignificarlos y o transformarlos tanto interiormente como en acción. Luego, los deseos resignificados y conscientemente elegidos son llevados a cabo por medio de la voluntad. Deseo y la voluntad. May es muy enérgico en su posición al decirnos que la voluntad por sí sola lleva al fracaso, debido a que iría en contra de esa fuerza vital que motiva al ser humano. De este hecho, se concluye que si reprimimos lo demoníaco, estaremos renunciando a nuestra capacidad de amar y de desear, ya que renunciar a nuestra fuerza vital quedaríamos en el aire, caminando a ciegas. El deseo visto desde esta perspectiva no se produce sin que el individuo intervenga activa y conscientemente. May argumenta que si se llega a concebir el deseo solo como un impulso que busca gratificación, pronto se llegará a la saciedad y por consiguiente se quedará vacío, con falta de resignificación y sentido en el momento presente. El deseo y la voluntad se producen simultáneamente. Al integrar el deseo y la voluntad implica una afirmación constructiva del impulso demoníaco, así como un enfrentamiento de la ansiedad de forma creativa. Cuando la integración del deseo y la voluntad no son posibles, se produce la enfermedad que se puede apreciar en el hombre apático y esquizoide. Debemos recalcar que en este punto específico en donde interviene la voluntad, que es el complemento planteado en el cual la persona muera a voluntad, lo contrario al deseo, tratando de sobreponerse a él y vencerlo, sino que se integra e incorpora al deseo en un nivel superior de la conciencia de la persona. Al saberse dueña de todos esos deseos, es lo que se apropia del rumbo o dirección de su propio destino. En esta dimensión, la terapia, la persona tiene la responsabilidad de hacer real instinct y vivenciar en toda su existencia aquello que sabe. De aquí es donde se produce la transformación de conocimiento e inconsciencia. Parafraseando lo que dice May, se experimenta así como poseedor de los deseos, como yo soy el que tiene estos deseos, lo cual brinda la posibilidad de captar la propia relación con el mundo y a partir de este buscar la forma más apropiada de hacer algo constructivo. Por la voluntad se elige todo aquello orientándose a una dirección autoescogida y permitiendo así que el deseo exista en la realidad y en la acción. No podemos quedar con las contradicciones que hemos visto en la psicología y en psicoterapia,
Podemos dejar libres al azar la voluntad y la decisión. No podemos trabajar fundándonos en el supuesto en que la última instancia al paciente, pues por arte de magia, se le va a ocurrir llevar una lección o tomar una decisión como por ejemplo, por aburrimiento, por negligencia o por fatiga compartida con el terapeuta, el paciente puede obrar porque se da cuenta que el terapeuta le va a aprobar este o aquel paso. Freud desarrolló su concepto de deseo de tan vasto alcance junto con lo que nos mueve nuestra voluntad, sino que es el deseo. Una y otra vez dice, abro comillas, nada sino el deseo puede mover el aparato mental, cierro comillas. Como nos hemos propuesto indagar las complicaciones del deseo, es útil señalar que también en sistemas psicológicos más o menos deterministas se postula que el deseo es la fuerza de voluntad. La palabra deseo puede aplicarse a procesos mucho más extendidos, como los representados por residuos de la infancia. Pueden verse correlacionados, pues, de fenómenos de la naturaleza hasta en el más diminuto esquema de reacción anatómica. El deseo también tiene sentido en punto y realidad. En este sentido o significación, tenemos claro que el concepto freudiano de deseo y una de las principales contribuciones de Freud, aunque hable como de manera contradictoria, como si el deseo fuera fuerza, solo una fuerza ciega, Freud puede usar el deseo con tanta fecundidad, especialmente en fantasías, asociaciones libres y sueños, porque veían en el deseo no sencillamente un impulso ciego, sino una tendencia que lleva consigo significaciones. Afirmamos que el deseo humano no es un mero impulso que nos viene del pasado y un mero clamor de las necesidades primitivas que piden satisfacción. Se trata de un proceso de formación del futuro, de modelación del futuro por obra de un procedimiento simbólico que comprende la imaginación y la fantasía de lo que esperamos que sea el futuro. La falta de capacidad de desear para el padre William Lewin, desarrolla la tesis que no es el deseo lo que causa la enfermedad, sino que es la falta de deseo. Sostiene que la cuestión consiste en acrecentar la capacidad de la persona para desear y que un aspecto de nuestra tarea de terapeutas es crear la actitud de desear en el paciente. El padre Lynch define el deseo como una pintura de algo positivo en la imaginación. Luego Lynch señala algo que generalmente se pasa por alto, a saber que en la relación interpersonal el deseo exige reciprocidad. Comienza su famoso capítulo sobre la voluntad, publicado en el 1890, desechando el deseo, entendiendo como el anhelo de alcanzar algo que no es posible lograr, y lo contrapone a la voluntad, o sea que existe cuando el objeto de allá está dentro de nuestro poder. Sin el deseo se trata de algo cuyo logro no es posible. Sencillamente deseamos, pero esta definición es uno de los pasajes en que se releva el espíritu victoriano de James, quien trata los deseos como anhelos irreales. Los primeros analistas pensaban que el solo hecho de tener el conocimiento de uno mismo era equivalente al cambio. Por ejemplo, las personas se pensaba antes que el solo hecho de explicarle a la población o explicarle a determinada persona que tenía cierta conducta, por ejemplo, de farmacodependencia, explicarle las consecuencias, explicarle las situaciones que llevaban a determinada situación, el daño causado, los efectos que producían, pensaban que eso generaba cambio. Pero nos damos cuenta que no. Para que eso se dé, para que haya un cambio, hay que tener realmente una acción, una voluntad, una acción para que se dé un cambio. Alan Wallace consideraba que era necesario recordar a los terapeutas que la terapia no solo produce cambio, sino que por sí solo no produce cambio, que realmente es efectiva cuando se logra que la personalidad en la que se lleva el paciente pueda adoptar un nuevo estilo de conductas. Los cambios verdaderos que no van acompañados de una acción es una imposibilidad y una práctica de la teoría. El pensamiento, después de todo,
consume mucha energía. Wells argumentó que si por sí mismo los pensamientos no tienen consecuencias externas, aunque puede ser un preludio, o sea, que puede ser una acción que procede a la otra, yo pienso y después actúo, ¿sí? Para la acción, la cual significa un intercambio entre el yo y el medio ambiente físico y el mundo interpersonal. El paciente que adquiere conciencia de responsabilidad penetra en el vestíbulo del cambio, lo que quiere decir que el conocimiento de saber y el conocimiento, la responsabilidad apenas es un inicio para generar un cambio y una acción. La acción representa dos caras, ¿ya? Si bien una acción también es muy valiosa y puede llegar a construir una acción de máxima importancia, el no hacer, por ejemplo, no actuar de modo habitual, no comer demasiado, también es una forma no es un cambio, pero igualmente te estás evitando daños. No aprovecharse de los demás, no ser deshonesto y no tener ciertas conductas que de alguna manera afectan al ser humano como tal, a sí mismo y a los demás. El terapeuta tiene que promover las acciones o puede aparentar que persigue otras metas como aumentar el conocimiento interno del paciente, su autorrealización y su bienestar. Pero en última instancia, su intención es persuadir constantemente al cambio. Es decir, la acción constituye en su arma más secreta. En este caso, el terapeuta se está dirigiendo al modelo analítico de la mente de un modelo freudiano, es decir, que se trata de un modelo determinista, antivitalista, según el cual los seres humanos se hayan empujados y controlados por fuerzas de atracción y repulsión. Las psicopatologías bien estructuradas no recurren a las exhortaciones, se requiere una arma más poderosa. Algunos terapeutas hacen hincapié en la responsabilidad exclusiva del individuo. Ayuda al paciente a darse cuenta de que no solo es responsable de todo lo que le ocurre en su vida, sino que también es el único responsable. En otras palabras, nadie puede cambiar el mundo de otra persona o nadie puede sacar de un lugar a otra persona si esa persona no quiere. Voluntad. Rollo May nos recuerda que el deseo es anterior a la voluntad y que no puede haber ninguna acción significativa sin un deseo previo. La voluntad no es solo un poder y una decisión, sino un potencial íntimamente relacionado con el futuro, en palabras de Rollo May. Existen diferentes niveles de conciencia. El inconsciente, que es la representación mental de los impulsos del hecho. El consciente son generalmente creaciones del compromiso. Esto es, deseo inconsciente atemperados y moldeados por el super yo, por lo que realmente queremos, por el anhelo, y por parte del inconsciente del yo. Es una parte fundamental del tratamiento de cualquier tipo de paciente, ya que frecuentemente en los casos en los cuales los pacientes acuden a psicoterapia porque padecen algún trastorno de voluntad, ya por medio de la psicoterapia los pacientes llegan a definir verdaderamente lo que desean y a elegir una determinada conducta adoptando una posición. El sentimiento y las relaciones interpersonales. Los sentimientos son necesarios para los deseos. Si uno no se apoya en el otro, en el imperativo moral y racional, deja de ser deseo para convertirse en obligación, con lo cual la persona queda bloqueada en la comunicación con su verdadero yo. Es aquí cuando se presenta una alteración, generando acciones profundamente destructivas para sí mismo y para los demás. La impulsibilidad consiste en una alteración de los deseos donde no conduce necesariamente a un estado de inhibición o parálisis. El individuo evita discriminadamente sus diferentes deseos, actuando de forma rápida e impulsiva con respecto a cada uno de ellos. Es cuando dejan que salga el deseo de toda intensidad, haciendo uso de su voluntad. Compulsividad consiste en una defensa frente a la conciencia de la responsabilidad. Contribuye también a un trastorno voluntario. El individuo impulsivo actúa de acuerdo con demandas internas, no experimenta como deseos están dirigidos por un elemento ajeno al que el impulsador actúa a menudo en contra de sus propios deseos y se siente sumamente incómodo al actuar.